No hay debate, lo que hay es una mentira, una manipulación, una sobreactuación, un engaño de Sánchez. Hoy han anunciado que no van al Tribunal Constitucional. Hoy vemos la mentira de Sánchez. Así de contundente se mostraba Alfonso Fernández Mañueco esta mañana en Fitur. El presidente de la Junta de Castilla y León ha acudido allí para apoyar la promoción turística de la comunidad. Mañueco ha vuelto a insistir, acaban de escucharle, en que no hay ninguna polémica en torno al aborto y responsabiliza al Gobierno central de crearla con fines políticos. Por cierto, que hoy también están allí Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Hola, ¿qué tal? El Gobierno, por su parte, cree que la Junta ha rectificado y asegura que va a volver a enviar una carta al Ejecutivo Autonómico para advertirle de que es ilegal obligar a cualquier prueba que no esté indicada en las guías clínicas. Enseguida vamos con este asunto. Pasado el temporal, ahora hay que ver cómo puede afectar el deshielo. Hay 3 provincias en riesgo: Burgos, Palencia y León. Estaremos en unos minutos en estas 2 últimas. Llega además el fin de semana, otro más, en el que los moteros están de enhorabuena. Ha arrancado ya la nueva edición de Motauros con la expectativa de superar las 16.000 inscripciones de la edición anterior. Al final del programa estaremos en Tordesillas para ver qué ambiente se vive allí. Y en el tiempo que dedicamos al análisis, hoy vamos a hablar de la falta de trabajadores. Lo advierten distintos estudios y es un problema que se va a acentuar en unos años. Vamos a ver qué hay detrás: reducción de la población, condiciones de trabajo, todo esto y más, ahora aquí, en Está Pasando. Bueno, pues hoy tenemos que volver a hablar una vez más de la polémica en torno al protocolo Provida que quería implantar Vox en Castilla y León. Acabamos de escuchar nuevas declaraciones del presidente de la Junta de Castilla y León, que ha estado en Fitur. Eduardo. Y hemos visto, Pilar, a un presidente de la Junta de Castilla y León muy enfadado con Pedro Sánchez, ahora que el Gobierno sí admite la carta de ayer de la Junta como respuesta a su requerimiento de incompetencia. Fernández Mañueco está, como decíamos, hoy en Fitur, también el presidente nacional del PP, que ha vuelto a respaldar su postura, y para rizar el rizo, Pedro Sánchez está a esta hora allí mismo, así que podrían verse casi todos los actores de la polémica. Y como escuchábamos al comienzo, el presidente de la Junta de Castilla y León está muy enfadado y ha sido así de contundente. El comunicado del Gobierno renunciando a ir al Tribunal Constitucional es la constatación de la mentira, del engaño, de la manipulación, de la sobreactuación de Sánchez. Un hombre sin escrúpulos que lo que quiere es utilizar esto para que no se hable de lo que le preocupa de verdad a las mujeres. No puede haber conflicto cuando no existe el conflicto. Crear un conflicto inexistente, una vez explícitamente aclarado, oral y por escrito por parte del presidente de la comunidad, comprenderá que no tenemos mucho tiempo que perder. Es el presidente de la comunidad autónoma el que toma decisiones sobre su gobierno y es el presidente de la comunidad autónoma el que toma decisiones sobre sus alianzas. Bueno, pues reacciones tanto en la Junta de Castilla y León como en el PP nacional a esa carta que hoy el Gobierno ha escrito. Seguiremos atentos durante este programa, ¿quién está pasando? De hecho, si les parece, vamos a recuperar esa carta que hoy el Gobierno central ha escrito a la Junta. Bueno, será un poquito más adelante. Vamos a hablar ahora de otro temporal, el de frío y nieve en toda la comunidad. Hay que circular con precaución en 7 carreteras de la red principal, pero recuperamos ese primer temporal del que venimos hablando hoy aquí en Está Pasando. En Fitur se han encontrado hoy el presidente de la Junta de Castilla y León, también el presidente del Partido Popular. Hacen alusión a esa carta en la que el Ejecutivo Central, el Gobierno de Pedro Sánchez, ha contestado a la carta en la que ayer la Junta de Castilla y León dice que inadmitía ese requerimiento del Gobierno Central. El Ejecutivo de Pedro Sánchez entiende que esa carta sí es una respuesta de la Junta de Castilla y León y que con este texto que envió ayer el Gobierno autonómico de nuestra comunidad
autónoma rectifica esa decisión. Aún así, Moncloa le recuerda al gobierno de Alfonso Fernández Mañueco que si sigue modificando ese protocolo Provida podría incurrir en esa incompetencia. Así que admite la rectificación de la Junta de Castilla y León, pero lanza un mensaje de advertencia por si sigue yendo por ese camino. Ahora sí, dejamos de momento ese temporal de ese protocolo de Vox Provida para hablar del meteorológico. Seguimos muy atentos a las consecuencias del frío y la nieve en nuestra comunidad autónoma. Hoy hay que circular con precaución en 7 carreteras de la red principal y hay complicaciones en 42 vías secundarias. 16 están cortadas en León, Burgos y Zamora. Y después de la nevada llega el deshielo, así que se vigila también la crecida de los ríos. Ahora mismo solo hay alerta naranja en 2 ríos de la provincia de León. Estamos en directo con Natalia García. ¿Cuáles son? Buenos días. Buenos días, pues efectivamente hay 2 puntos, ya veis que luce el sol, por lo tanto el deshielo es ya más que evidente. El primero de los puntos, el Bernesga a su paso por la capital leonesa y el segundo, San Félix de la Vega, es el río Tuerto a su paso por este pueblo de la comarca Maragata. Ha crecido más o menos unos 50 centímetros este río. Las imágenes hablan por sí mismas, pero es que además hay datos preocupantes. El caudal del río ha pasado de los 29,6 metros por segundo a los 69,32 metros. Algo similar ha pasado también en León, de los 17 a los 59 metros por segundo. Eso sí, la EMET ya acaba con su alerta amarilla por el deshielo en la zona norte durante más o menos las próximas 2 horas. A partir de ahí estaremos ya en verde en lo que a meteorología se refiere, pero hay que estar muy pendientes de los datos que ofrece la Confederación Hidrográfica del Duero para comprobar cómo avanza el caudal de los ríos en la provincia y en toda la comunidad. Siempre, Natalia, gracias en directo desde la provincia de León. Hay que estar atentos a los avisos de la Confederación Hidrográfica del Duero, que de momento, insistimos, no mantiene la alerta en ningún otro río de la comunidad, aparte de estos 2 de la provincia de León. Pero sí que sigue atenta a lo que pueda suceder a partir de ahora con esos deshielos. Pendientes también están de esas previsiones de deshielo en Palencia, por ejemplo. Álvaro Lantada. Sí, Palencia es otra de las provincias de Castilla y León donde se ha activado la alerta de riesgo por deshielo. Se trata, compañeros, más que nada de estar pendientes, de estar prevenidos, porque lo cierto es que en estos momentos, en todos los ríos que atraviesan la provincia de Palencia, no hay ninguna situación complicada, no se han producido hasta la fecha desbordamientos importantes ni crecidas que hayan causado problemas. No obstante, como están viendo, el río Carrión a su paso por aquí, por Palencia capital, viene con más caudal de lo habitual. Algo similar está ocurriendo en el río Pisuerga, en su confluencia con el Arlanza, donde también el caudal ha crecido, pero como les estábamos diciendo, ausencia de problemas. Atentos y pendientes en cotas más altas, en Barruelo de Santullán, que miran de reojo al río Rubagón, que en campañas anteriores sí que se desbordó y causó importantes daños en el municipio. Bueno, pues estaremos muy atentos, Álvaro, porque no hay alertas, pero claro, el deshielo va a ir a más a partir de este momento, así que habrá que vigilar el cauce de esos ríos. Y revueltas están también las aguas en un colegio de León, el Quevedo. Los padres y madres de los alumnos se han concentrado esta misma mañana para denunciar el mal estado del edificio. Y lo de las aguas no es un chiste fácil, aunque lo que le pasa al inmueble es, ya lo ven, que tiene graves filtraciones de agua que se acumulan en los pasillos y aulas llenos de humedades y de moho. Hasta 3 aulas se han tenido que cerrar y trasladar a los alumnos a otras salas del colegio. Niños a los que ya vimos con paraguas en plena clase. El alcalde de la ciudad reclama inversión en los centros educativos, aunque también reconoce que el ayuntamiento tiene parte de responsabilidad. Una vez que se supera esa vida útil ya no es una cuestión de mantenimiento, es una cuestión de una inversión de reposición. Por tanto, esas inversiones le corresponden a la Junta de Castilla y León, que como no ha hecho durante muchísimos años, donde en esta zona, en concreto en León, no se ha invertido prácticamente nada en los últimos 10 años, mientras que en otras provincias ha habido inversiones importantes, pues ha llevado a una situación de deterioro de los colegios alarmante. Bueno, pues a ver qué pasa finalmente con ese colegio Quevedo en León. Y nuestra comunidad autónoma, aquí en Castilla y León, contamos con uno de los mejores centros de investigación de todo el país en investigación oncológica. Está en Salamanca y allí sus científicos están desarrollando un proyecto muy importante para acabar con los tumores a partir de las células denominadas CAR-T. Esa misma semana, el rey Felipe pudo comprobar en la inauguración del Hospital de Salamanca cómo se aplican ya estas terapias. Células del paciente que se modifican genéticamente para localizar células tumorales y destruirlas.
destruirlas. Uno de esos científicos es José Bustelo. Doctor, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, aunque yo lo he dicho así un poco de forma popular, ¿en qué consiste la terapia con células CAR-T, que aunque es novedosa, ya se utiliza de forma rutinaria? Sí, esta terapia está basada en aislar linfocitos, que son unas células de nuestro sistema inmunitario que han sido diseñadas para destruir aquellas células de nuestro organismo que han sido infectadas por virus o han desarrollado procesos tumorales. Entonces, una vez que se aíslan de los pacientes, se modifican genéticamente de tal manera que puedan reconocer de manera muy específica algunas moléculas que están expresadas por las células tumorales, de tal manera que una vez que esos linfocitos se expanden y se introducen en el paciente, van a reconocer a esas células tumorales, van a contactar con ellas y las van a destruir. Entonces es una terapia obviamente muy específica porque en principio pues, es capaz de reconocer de manera muy específica a las células tumorales, mientras que obviamente a las células normales pues no las ataca, ¿no? Supongo, doctor, que esto también le evita al paciente sufrir las consecuencias y efectos secundarios de otras terapias como la radiología o la quimio, ¿no? Sí, a ver, toda terapia, incluso las biológicas y las dirigidas, tienen efectos colaterales. Obviamente, por ejemplo, en el caso de las células CAR-T, o que también podemos denominar como de linfocitos antitumorales, pues, por ejemplo, pues, hay una serie de efectos colaterales asociados directamente con la disfunción del sistema inmune, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí estamos manipulando el sistema inmune y puede haber efectos colaterales. Pero bueno, en general, sí que es verdad que a diferencia de terapias más estándar, como puede ser la quimioterapia, que atacan por igual a las células tumorales y a las células no tumorales, estas al menos tienen un espectro de acción muy específico y dirigido contra las células tumorales, con lo cual obviamente los efectos colaterales se reducen muy considerablemente. Doctor Bustelo, su equipo de investigadores, y aquí está lo novedoso de este proyecto, participa en un proyecto para aplicar estas células CAR-T en tumores sólidos. ¿En cuáles se aplica ahora y dónde está la dificultad de extenderlo también a tumores sólidos? Sí, el gran éxito de las terapias con linfocitos antitumorales o CAR-T es sobre todo tumores de la sangre, sobre todo de linfocitos T que de linfocitos B que desarrollan pues leucemias o linfomas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, pues el Hospital de Salamanca es uno de los pocos de España que están autorizados para diseñar y administrar este tipo de terapias. Sí que existe un problema con estas terapias, que es el hecho de que los tumores sólidos, es decir, pues tumores que no surgen del sistema hematopoyético, sino que se desarrollan a partir de otros tejidos, como yo que sé, la mama, el pulmón, el riñón, cualquier otro órgano de nuestro organismo, pues son mucho menos efectivas. Y son menos efectivas, pues primero porque, bueno, no tenemos todavía un buen conocimiento de todas las moléculas que podemos diseñar para atacarlas, pero también porque muchas veces estos tumores desarrollan corazas que impiden que esas células o esos linfocitos antitumorales pues ejerzan su acción de manera efectiva, ¿no? Entonces, lo que queremos desarrollar en este proyecto de investigación es justamente modificar la forma de administrar estas terapias para intentar hacerlas más efectivas. ¿Y cómo hacerlo? Pues diseñando como una especie de caballo de Troya, de tal manera que podamos introducir dentro del tumor esas células CAR-T e incluso con una serie de moléculas biológicas que les permitan actuar de mucho más efectiva dentro del tumor. Con lo cual lo que hacemos, en este caso, lo que intentaremos hacer es distribuir o administrar una gran cantidad de células o de linfocitos antitumorales dentro del tumor, para de tal manera que una vez que se liberan de esas cápsulas, pues empiecen a reconocer las células tumorales y las destruyen. Y ya por último, doctor, y muy brevemente, ¿cuándo tendremos ya resultados aplicables y si el Hospital de Salamanca y los pacientes de Salamanca participarán en los ensayos clínicos? Bueno, es importante insistir que este es un proyecto de investigación. Lo que queremos es desarrollar una nueva aplicación de la terapia. Entonces, no significa que lo que estamos trabajando ahora tenga una aplicación directa hoy en día en los pacientes. Sí que es verdad que pensamos que, dado que las terapias CAR-T
obviamente están muy optimizadas ya y lo único que queremos nosotros es modificar la forma de administrarlas y de que actúen de forma más efectiva dentro de los tumores. En particular, en nuestro caso, queremos investigar su aplicación, en principio, en células de cáncer de mama. Pues nosotros consideramos que, obviamente, tenemos que hacer todos unos pasos de, primero, optimización, de validación en modelos animales, después, obviamente, en pacientes a pequeña escala. Pero yo creo que en un periodo de 7-8 años podamos tener al menos los prototipos para administrar en pacientes y ver si realmente funcionan de forma adecuada. Bueno, también es un mensaje importante a la sociedad y a los pacientes. Se investiga, pero esto es una carrera de fondo. José Bustelo, del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, enhorabuena por ese proyecto. Estaremos muy atentos a los resultados. Pues muchas gracias a ustedes por su atención y bueno, un saludo a todos los castellanos y leoneses. Igualmente, y buen fin de semana. Bueno, también es objeto de estudio porque preocupa mucho la falta de relevo generacional en los trabajadores de nuestra comunidad autónoma de España y, como veremos luego, Pilar, también de la Unión Europea. Faltan trabajadores y sobre todo cualificados. Sí, Eduardo, España está entre los países con más problemas para cubrir puestos de trabajo claves. Es una de las conclusiones de un informe para el Foro Económico Mundial que esta semana ha vuelto a reunirse en Davos, en Suiza. Y según ese informe, España necesita 2,5 millones más de empleos en profesiones como la sanidad, la educación, el sector industrial, la agricultura. Un problema que podría acrecentarse en el futuro con el aumento de las jubilaciones del baby boom. En todo esto hay factores poblacionales, laborales y económicos. Y por ello, hoy contamos con Enrique Delgado, que es profesor titular de Geografía Humana de la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid. Enrique, un placer tenerte hoy con nosotros. Buenos días. Muy buenas. Y también nos atiende por videoconferencia Sofía Muñumer, que es directora del Servicio de ADECO en Castilla y León. Sofía, gracias por estar aquí en Está Pasando. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues la primera pregunta que lanzo al profesor, a Enrique Delgado, es, profesor, nuestro país y especialmente nuestra comunidad, Castilla y León, se enfrenta a una reducción de la población en edad de trabajar. Esto, a largo plazo, ¿puede darnos una situación en la que nos falten trabajadores en determinadas profesiones? De hecho, ya está pasando, ¿no? Hay que tener en cuenta que Castilla y León, entre 2001 y 2021, ha perdido 83.000 personas entre grupos de edad que van desde los 20 hasta los 39 años. Eso es fundamental, es decir, ha perdido una enorme cantidad de personas. No, he dicho 83.000, sí. Ha perdido titulados universitarios y ha perdido 289.000 personas, prácticamente por mitades entre varones y mujeres. Eso quiere decir que entre los grupos que van a desarrollar su actividad, es decir, que ahora mismo son personas que están en plena actividad, para algunos sectores efectivamente pueden encontrar dificultades de hallar el perfil idóneo, el talento necesario para cubrir determinados puestos de trabajo. Especialmente cuando nos preguntamos en el caso de los universitarios, de la gente que ha terminado estudios universitarios, eso digamos que se produce en Castilla y León digamos, un traslado idéntico si los titulados universitarios representan el 31% de la población entre 20 y 39 años, representan el 31% también de los que han desaparecido en esos 20 años. Es decir, que se produce en sintonía en esos grupos de edad y en toda la gama de situaciones educativas una diáspora que afecta por igual tanto a los que no tienen estudios universitarios como a los que tienen, ¿no? Claro que esa reducción, como nos está comentando, se debe al éxodo, a la fuga de cerebros, pero me imagino que también hay más factores, por ejemplo la reducción de los nacimientos, ¿no? Claro, bueno, efectivamente, porque esa pérdida de los 289.000 no es más que
personas que no están en el censo. Es decir, que estamos equiparando fenómenos en años distintos, ¿no? Lo que nos indica la cifra de la pérdida de 290.000 habitantes es la pérdida realmente de 290.000 personas que no se han incorporado al censo o que en su momento se han marchado. ¿Y hay algún otro factor más que explique esto? En realidad son los dos únicos elementos. La demografía no tiene más que entradas y salidas, bien sean naturales o bien sean migratorias. Por tanto, en su balance es la composición final de los números. Estoy pensando ahora que también en que falten profesionales también, claro, las salidas lógicas de lo que suponen las jubilaciones, claro. Todas esas personas que se jubilen y que no tienen ese relevo generacional, bueno, pues claro, son... trabajadores que se están en el mercado laboral, perdiendo. Unos entran y otros salen. Enrique, y ante esta situación, claro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué soluciones hay? Me imagino que mágicas no hay ninguna, porque si no se habrían tomado ya, para no encontrarnos con una situación en la que ahora mismo están faltando trabajadores y que en el futuro el escenario sea aún peor. Pero no sé, ¿qué deberían hacer ahora mismo ya las instituciones, las empresas, para afrontar el futuro de la mejor manera posible? Yo creo que de manera institucional se ha de ir necesariamente a una recuperación del talento perdido. Hay que incentivar los retornos a la comunidad, eso es imprescindible. Lo están haciendo en otras comunidades, lo están haciendo también a nivel de países. Eso es una parte de la estrategia de volver a contar con las personas que hemos perdido en un momento determinado. Segundo, hay que captar a personas extracomunitarias que reúnen requisitos y competencias para ejercer determinadas actividades laborales y que, o bien yendo a contratación a los países donde podemos, digamos, invitar a trabajadores que ahora mismo están en situación de desempleo, allí poderlos incorporar a nuestras actividades productivas, o bien regularizando a los que ya están y que se encuentran en situaciones irregulares, sin papeles, etcétera, y que lo mismo lo que hay que hacer es efectivamente reconocer su papel y su función en el país. Hay una tercera medida, pero que esa no afecta a la recuperación o a atraer contingentes de población, que es la recualificación. Hay determinadas profesiones que necesitarán aportes de masa laboral que podemos sacarla del propio territorio de Castilla y León, recualificando a las personas que ejercen otra profesión y que lo mismo están infraocupados o que están ocupados por debajo de sus capacidades y competencias, ¿no? En todo caso, me imagino, Enrique, que habría que actuar ya. Hay que actuar ya. Precisamente esta semana hemos sabido de un programa piloto de la Comisión Europea para ayudar y prestar apoyo a aquellas regiones que sufren especialmente la despoblación. Eduardo, ¿de qué se trata? Cuéntanos. Sí, es un problema agravado por el reto demográfico y ahí no estamos solos. Por eso la Unión Europea ha anunciado esta misma semana un mecanismo para hacer frente a esta problemática. Dice Bruselas, Europa tiene talento, pero hay que cultivarlo. Hay regiones en las que disminuye la población activa, hay una baja proporción de personas con educación superior y encima están afectadas por el éxodo juvenil. En la Unión Europea está bajando la población en edad de trabajar. 3,5 millones de personas menos en los últimos 5 años y se estima que otros 35 millones de personas menos hasta 2050. La Comisión Europea considera todo esto, y lo llama así literalmente, una trampa para el desarrollo del talento en 82 regiones de 16 Estados miembros, que representan en total casi un tercio de los habitantes de la Unión Europea. Así que la Comisión quiere desarrollar lo que ha llamado el mecanismo para el impulso del talento. Este mismo año, 2023, habrá un proyecto piloto para formar, atraer y retener trabajadores cualificados. Se pondrá en marcha una iniciativa para invertir en talento en las regiones con mayores tasas de éxodo juvenil. Otro instrumento para hacer frente a la disminución de la población en edad laboral, inversiones en innovación para retener a los trabajadores altamente cualificados. También va a aprobar soluciones que ya están tomando algunas ciudades afectadas
privadas o intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de desarrollo regional. Es un comienzo, tiene que someterse a votación en el Parlamento Europeo y en los países miembros de la Unión Europea, pero nuestra comunidad es con Castilla-La Mancha y Extremadura la región española que cumple con esos criterios de este nuevo mecanismo piloto. Bueno, pues ese es un proyecto más, un intento más por combatir esa despoblación y por retener el talento en el territorio. Claro, vemos, Enrique, pues muchas experiencias, muchos intentos, se han realizado diagnósticos de todo tipo, pero parece que, bueno, pues que no se revierte, ¿no?, esta tendencia. Es algo imparable, es un fenómeno contra el que, bueno, podemos remediar, solucionar en cierta manera o frenar para que no vaya más, pero es una tendencia imparable, ¿no se puede revertir? Se puede revertir, se puede revertir. Hay mecanismos en los que podríamos desde la propia comunidad incentivar. Es decir, ahora mismo yo tengo identificados 5 sectores en los que con una adecuada intervención podríamos generar puestos de trabajo, podría ser lugares donde reinsertar talento en Castilla y León. Estoy pensando en el sector alimentario, agroalimentario, el alimentario en particular, que no tiene agotada ni mucho menos todas sus posibilidades. Estamos pensando en que el sector del queso todavía le falta un enorme territorio por cubrir para abastecer nuestras propias necesidades, las de la comunidad, las nacionales y también las internacionales, porque nos hallamos muy lejos de los estándares europeos. Estoy pensando en el ámbito del vino, que desde luego es una fuente no solamente de ingresos, sino de puestos de trabajo muy interesante, pero que además está en continua evolución y mejora. Está todo el tema de los precocinados en relación a el sector ganadero. Está todo el sector micológico, que todavía estamos dando los primeros pasos en ellos. Digo el sector agroalimentario, pero en el sector medioambiental todos los temas de silvicultura, repoblaciones, etcétera, pero no solamente eso, sino los de mejora del ambiente urbano, los de el cuidado, mantenimiento, etcétera, de los espacios naturales, los de utilizar los espacios naturales como fuente de atracción de viajeros y como espacios educativos. O sea que hay margen. Ahí tenemos una enorme cantidad de posibilidades de afincar población y talento en nuestra comunidad. No solo, si quieres seguimos, pero... Sí, vamos a seguir porque, claro, me imagino, Enrique, que hay, eso, decía yo, que factores poblacionales, económicos, se reduce la población, pero también la falta de profesionales, de trabajadores, como muy bien nos decía Enrique, en según qué actividades, en según qué profesiones, y claro, también en todo ello influye también las condiciones de trabajo que se dan en esos trabajos, en esas profesiones. Sofía, estamos haciendo un diagnóstico a futuro, pero ahora mismo, como nos decía Enrique, faltan profesionales y si es así, ¿en qué sectores detectáis que faltan esos profesionales, sobre todo? Sí, pues mira, tenemos detectados 9 sectores en nuestra comunidad autónoma donde más escasean los perfiles, la mano de obra. Desde que comenzamos la crisis sanitaria, se vio un claro déficit de perfiles en la rama sanitaria, con las categorías de auxiliares de enfermería, médicos, todos los relacionados con este sector eran muy solicitados y realmente no había suficientes como para cubrir las posiciones. Muy vinculado al sector sanitario también encontramos el sector farmaquímico, que aquí con los técnicos de laboratorio y los operarios especialistas también hemos tenido un gran déficit de candidaturas y graves dificultades para la cobertura de estas posiciones que nos demandaban las empresas. Otro sector que cuando hablamos de escasez de talento es muy identificativo es el industrial,
que tiene 4 de las profesiones que en nuestra comunidad autónoma más escasean, que son los técnicos de mantenimiento, el personal para almacén, ya sea carretilleros u operarios de almacén, de picking o de gestión de stock, y también pues los oficios, como son la soldadura o perfiles más concretos que nos piden en la industria. Si ponemos más el foco en este sector y bajamos a la especialidad, encontramos el sector de la industria alimenticia, donde escasean los técnicos de calidad y los operarios especialistas. En la alimentación ocurre lo mismo, pero con los carretilleros. Y bueno, ya si damos el salto a la escasez de los perfiles del sector servicios, encontramos Decidi también en todo lo relacionado con hostelería, con contact center en perfiles de teleoperadores, y también en tienda con los perfiles de atención al cliente, dependientes y bueno, promotores para eventos. Sofía, Entonces, ¿y a qué creéis vosotros que se debe? ¿Cuáles son las causas? ¿Falta formación? ¿Hay empleos en los que las condiciones de trabajo para el trabajo que se está realizando, bueno, pues no es lo deseable para esos trabajadores? ¿A qué le encontráis razón, justificación? pues mira, principalmente lo encontramos, bueno, el foco, como decía antes, lo tenemos sobre todo en la industria. Ahí es donde más faltan los perfiles. Y lo vemos identificado también en la formación. Las empresas lo que nos piden, aparte de un tema de actitud, que ahora mismo es vital, es una formación profesional, un FP. Y es que cada vez se está estudiando menos FP en nuestra comunidad autónoma. Tenemos más candidatos con titulaciones universitarias, pero los FPs cada vez son menos. Y en este relevo generacional que estabais comentando antes, ocurre. Ya nos cuesta muchísimo hacer un relevo para una posición de peón de matricería o un electromecánico, porque no hay personas que han estudiado ese FP. Entonces es el principal. Y una cuestión más, las empresas, ¿cómo afrontan esto? Porque claro, dentro de unos años empezarán ya a jubilarse, creo que este año ya empiezan a jubilarse los primeros de la generación del baby boom, y serán más con el paso del tiempo. No sé si las empresas tienen algún plan, se preparan de alguna manera para afrontar esta situación. Pues lo que están haciendo las empresas es formar ellos mismos a los trabajadores. Apostamos por candidatos que no tengan experiencia en el sector, pero que sí que tengan una motivación para enfocarse en el área industrial, y les formamos. Las empresas lo suelen hacer con un plan formativo acompañado de esas personas que se van a jubilar, y les acompañan en esa curva de aprendizaje. Y por parte de ADECO también hemos optado a otras alternativas, que si no encontramos en el mercado de candidatos personas con esa formación, nosotros les formamos. Tenemos lo que llamamos las ADECO School, donde damos un itinerario formativo ad hoc para los clientes, y ya el candidato pues se incorpora con una formación, ya sea en carretillas, ya sea un puesto de operario especialista, pero es la opción que tenemos y la que están optando las empresas: impartir ellos la formación y el acompañamiento en la curva de aprendizaje ante el relevo generacional. Profesor Enrique, hay que adecuar, ¿no?, la formación también a lo que demanda ahora mismo el mercado de trabajo. Efectivamente, pero primero hay en determinados sectores en los que nos hemos dedicado durante años y años a minusvalorar el trabajo que se desempeñaba en esos lugares. Hablo del sector primario, por ejemplo, claro, que ahora es muy difícil convencer a un joven, claro, que tiene probabilidad de entrar en cualquier otro sector de la formación profesional, de la formación universitaria, etcétera, convencerle de que puede tener un horizonte laboral seguro, estable, en buenas condiciones en el sector agrario.
Hay muchas empresas ahora mismo que están en trance de cerrar porque no hay relevo generacional. Hay muchas empresas que están frente a una tesitura de esa naturaleza, ¿no? Pues Enrique, hablando de relevo generacional, la Federación de Comercio de Burgos, en colaboración con el Ayuntamiento, encargó un estudio cuyos resultados se han conocido esta misma semana. Ese estudio habla de la necesidad de un relevo empresarial en el comercio local. Saludamos a Julián Vesga, que es vicepresidente de la Federación de Comercio de Burgos. Muy buenas, Julián. Hola, buenos días, ¿qué tal estamos? Creo que ese estudio muestra muy bien el envejecimiento de las plantillas del comercio burgalés, ¿no? Correcto, es un estudio que nos presenta unas cifras que dan que pensar para que podamos seguir manteniendo el número de establecimientos de pequeño comercio, en este caso en Burgos. Tendremos que hacer algún tipo de actividad para fomentar que las nuevas generaciones quieran trabajar en los establecimientos del pequeño comercio. En ese estudio se prevé la jubilación de más de un 20% de los autónomos en activo del comercio local. Correcto, un 20% en general, y luego hay que subdividir en función de la especialidad. En este caso vamos a tener mucha carencia, sobre todo en carniceros, que tenemos un trabajo físico, es un trabajo duro, es donde vamos a llegar casi al 30% de jubilaciones en los próximos años, y es un porcentaje muy alto que necesitamos cubrir para poder seguir dando el servicio que la sociedad demanda. Carniceros y creo que también estaciones de servicio y joyerías, ¿no? Eso es, carniceros, estaciones de servicio, joyerías, sin olvidarnos del equipamiento de la persona, en particular las prendas de textil especializadas, donde tenemos la mayor baja de profesionales en los próximos años. Y entonces tenemos que, desde la Federación de Empresarios de Comercio, estamos trabajando para desarrollar una iniciativa que nos puede ayudar a paliar estas bajas con nuevas altas. Claro, Julián, este estudio creo que incluye el comercio tanto de la ciudad como de la provincia. Yo no sé si en la provincia han detectado que hay mayor problema por tratarse del medio rural o no se ha metido ahí ese estudio a analizar. Sí, lo que hemos hecho ha sido un estudio global y luego hemos segmentado lo que serían las tres grandes capitales, o sea, las tres grandes ciudades de lo que sería la provincia de Burgos, Aranda y Miranda, y luego hemos segmentado por el comercio rural, que son las poblaciones de menos habitantes, y paradójicamente el número de autónomos en el sector rural es mucho más alto que el número de autónomos que tenemos en las capitales en las capitales de gran población. ¿Esto por qué es? Pues porque estamos notando que hay un gran incremento de trabajadores en lo que serían los grandes formatos comerciales y se están cambiando los hábitos de compra. Entonces, por eso, en el ámbito rural, los autónomos son un porcentaje más alto, pero los números de tiendas son menores. Y nosotros sabemos que para incentivar la permanencia en el medio rural tenemos que ofrecer servicios. Estos servicios pasan indiscutiblemente por tener comercio en los ámbitos rurales. Julián, ¿y por qué no hay ese relevo? ¿Por qué la gente no quiere encargarse de un negocio porque cesa por jubilación? O sea, que entiendo que sí funciona. ¿A qué lo atribuyen ustedes? Bueno, pues principalmente nosotros sabemos que una gran parte de esta culpa la tenemos los propios autónomos. ¿Por qué? Porque sabemos que ser autónomo, iniciar, emprender, ser tu propio jefe, es un negocio muy duro, más todavía en la situación actual en la que nos encontramos de deficiencia energética, de guerra en Ucrania, etc. Y como sabemos que es un negocio muy duro, que hay que trabajar muchas horas, realmente es un negocio en el cual no tienes horarios. Tú te levantas por la mañana, te levantas pensando en tu negocio, estás trabajando, llegas a casa, sigues pensando en el negocio. Muchas veces nosotros mismos hemos sido los que en nuestra casa hemos intentado que los hijos o las siguientes generaciones buscasen un trabajo que tuviese más estabilidad y menos dureza. Creo que tenemos que cambiar nuestro propio discurso, tenemos que ser capaces de ofrecer que el autotrabajo, el ser tu propio jefe, tiene unas grandes virtudes y a partir de ahí crear una dinámica para que las siguientes generaciones puedan hacer el relevo generacional que tanto necesita el pequeño comercio. Pues vamos a ver un ejemplo de uno de esos negocios, de uno de esos establecimientos que no encuentra quien se quiera quedar con él. Nos vamos hasta Burgos. Luis Ángel Rozas, muy buenas.
No hay relevo generacional y poco a poco el comercio tradicional se va muriendo. Nos ocurre en los pueblos, pero también en las ciudades. Es el caso de Bazar Dionisio, toda una referencia en la ciudad de Burgos, especialmente en el barrio de Gamonal, donde él llegó a tener hasta 3 establecimientos. El último, que queda abierto, echará el cierre en las próximas semanas o en los próximos meses. Se jubila la única persona, Puri, que queda al frente de este negocio. Puri, cuéntanos cómo hemos llegado a esta situación. Pues nada, hemos llegado porque hemos cumplido años. Yo me jubilo ya por edad, no por otra razón. Pero de todas las formas, el comercio, pues la gente no quiere estar en los comercios, no sé por qué razón, porque la verdad es que se está muy bien. O sea, no es como antaño, ha cambiado mucho el sistema del comercio, porque se compra mucho por internet y demás. Pero bueno, yo me retiro por jubilación y por edad. Lo que no hay es relevo generacional dentro de la familia, pero tampoco, hasta el momento, nadie se ha interesado por tomar el testigo y continuar con este negocio. Desde luego, relevo no hay, generacional, desde luego. Y luego tampoco me he interesado mucho, de momento, en mirar a ver si hay alguien que esté interesado o no, porque acabo de empezar a liquidar. Y luego ya se verá. Cuéntanos, Puri, este negocio, ¿cuándo nació? ¿Cuántos años lleváis dando servicio en el barrio de Gamonal? Y también, pues no sé, ¿cuántas personas estuvieron vinculadas a este negocio? ¿Cuántos trabajadores? Pues yo lo que recuerdo, porque yo llevo 25 años, pero la empresa lleva unos 50. Entonces empezó el padre, luego los hijos y demás. Empleados, pues yo creo que habrá habido incluso 13. Bueno, sí, creo, tampoco estoy muy segura porque no lo he conocido yo, pero sí, por ahí andará, unos 13. A lo largo de este medio siglo de trayectoria, en Bazar Dionisio, habéis visto sobre todo ese cambio en cuanto a la percepción del cliente hacia el comercio, en cuanto a nuestras costumbres a la hora de adquirir, pues bueno, en este caso, pues los equipamientos propios de un bazar. Lógicamente ha cambiado muchísimo. Antes era el tú a tú. Venían, compraban, llévatelo, ya lo pagarás. Poco a poco ha ido cambiando. Han venido las grandes superficies, ha venido a Internet. Por Internet se compra mucho. Pero últimamente estoy notando yo un repunte de la gente que vuelve otra vez a decir, quiero comprar en las tiendas, ahora que no las hay, que ya no hay medios, ahora quieren volver, porque el tú a tú tú les enseñas, les diriges, les dices esto es mejor, esto es peor, eso también gusta. Y en las grandes superficies, desde luego, no lo tienen. Muy bien, Puri, pues muchísimas gracias. Es lo que nos cuenta, pues bueno, la última superviviente de este negocio de Bazar Dionisio, que está a punto de echar la persiana y, como nos dice Puri, todavía queda ese guiño hacia la esperanza. Vuelve lo vintage, se vuelve a poner de moda y quizás ahora que el comercio poco a poco se va apagando, lo vamos a echar de menos. Bueno, pues seguro que en el ejemplo de Puri se han visto reflejados muchos comerciantes de Burgos y de toda Castilla y León. Creo haberte entendido, Julián, que estáis trabajando en la Federación por intentar casar, ¿no? Gente que pueda estar interesada en esos comercios con toda esa gente que los deja, que se jubila. Eso es correcto. Bueno, tenemos varias líneas de trabajo. Una de ellas es la que tú has comentado. No queremos que se pierda esta mujer, por ejemplo, Puri, tiene una experiencia increíble. Seguro que si habla con cualquier interesado podría estar trabajando junto con ella durante un tiempo, formarse, ver cómo trabaja en el barrio, ganarse a la clientela que ella se ha ganado a lo largo de los años. Y por ahí tenemos un nicho de trabajo muy importante que pensamos que puede dar resultados rápidamente. Es una de las líneas de trabajo que tenemos en mente, pero ya te digo, animamos a todo el mundo que tenga dudas, que tenga intención de emprender, que venga a la federación, que hable con nosotros, porque nosotros podemos hacer de núcleo para conectar al profesional que ya tiene una edad y quiere retirarse con el nuevo autónomo o persona más joven que quiere emprender, y que la mejor manera, la mejor escuela para aprender es al lado de un profesional que conoce su producto, conoce su mercado y conoce su clientela. Le voy a preguntar al profesor cómo lo ve Enrique, porque claro, la situación que hay en Burgos me imagino que será muy similar a la que está pasando en otras provincias de Castilla y León. Estamos hablando del sector del comercio, pero seguro que está ocurriendo también en otros sectores. Yo no sé si Castilla y León, por sus características también de dispersión,
de amplitud de territorio, no sé, presenta una peor situación que otras comunidades autónomas que, por ejemplo, son uniprovinciales o tienen un tejido productivo, claro, más intenso? No lo sé, si podemos analizar algo ahí. Yo creo que va muy de acuerdo con las circunstancias demográficas que estamos viviendo. No se consume lo mismo a los 30 o a los 40 que a los 70. Claro, y también eso es una evidencia para todo el mundo. Luego, una población que se está envejeciendo de manera acelerada. Hay muchas partes del territorio que se aproximan peligrosamente a una edad media de 60 años. Eso está indicando, por una parte, que efectivamente el volumen de negocio va disminuyendo, al margen de las, digamos, de las circunstancias de la competencia intrasectorial que todo el mundo conoce, etcétera, y que también perjudica el mantenimiento de los comercios de proximidad. Pero ese otro factor, que es el de mantener el número suficiente de población a una edad lo suficientemente activa como para que todo, digamos, crezca simultáneamente, por eso no solamente nos vale cubrir los puestos que tenemos de trabajo, sino que es imprescindible generar más puestos de trabajo, que es nuestro principal talón de Aquiles ahora mismo. Los jóvenes, cuando ellos identifican su problema, dicen: nos vamos porque aquí no tenemos oportunidad. Pues desde luego hoy hemos hablado de esas causas, me imagino que esto da para una segunda parte, así que, profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y eso, le emplazamos a otro programa pues para seguir hablando del tema. Sofía, Julián, gracias por haber participado. Gracias a vosotros. Gracias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Ya saben que todavía nos quedan muchos temas, no se vayan hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando y volvemos a hablar de la polémica por el protocolo Provida y, como hemos escuchado al principio del programa, el presidente de la Junta ha vuelto a insistir hoy en Fitur que es una polémica forzada por el Gobierno. Eduardo. Sí, Moncloa aceptaba esta mañana la carta de ayer de la Junta como respuesta a su requerimiento de incompetencia sobre las medidas pro vida que quería implantar aquí Vox. El Gobierno entiende que Mañueco rectifica y ya no habla de acudir al Constitucional. Hoy están en Fitur el presidente de la Junta, el del Partido Popular Núñez Feijóo y hasta el propio Pedro Sánchez, con el que, Sergio García, buenas tardes, Mañueco ha sido muy crítico. Muy cabreados y en esta semana en la que casi se habla más de política que de turismo. El presidente de la Junta ha sido muy crítico con el gobierno de Pedro Sánchez. Dice que ese comunicado es la constatación de sus mentiras. Se refiere al presidente del gobierno como una persona, dice, sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa con tal de quedarse en la Moncloa. A quien también veíamos por aquí en Fitur ha sido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Suscribe las palabras de Mañueco y dice que Pedro Sánchez ha creado un conflicto completamente innecesario y tacha este ejercicio de cinismo político. Además, Mañueco ha vuelto a desautorizar a su vicepresidenta, García Gallardo. Dice que la voz de la Junta debería basarse únicamente en el presidente y en su portavoz. El comunicado del Gobierno renunciando a ir al Tribunal Constitucional es la constatación de la mentira, del engaño, de la manipulación, de la sobreactuación de Sánchez. Un hombre sin escrúpulos que lo que quiere es utilizar esto para que no se hable de lo que le preocupa de verdad a las mujeres. No puede haber conflicto cuando no existe el conflicto. Crear un conflicto inexistente, una vez explícitamente aclarado, oral y por escrito por parte del presidente de la comunidad, comprenderá que no tenemos mucho tiempo que perder. Es el presidente de la comunidad autónoma el que toma decisiones sobre su gobierno y es el presidente de la comunidad autónoma el que toma decisiones sobre sus alianzas. Bueno, pues tampoco bajan las revoluciones en Motauros, que ha arrancado ya en la localidad vallesoletana de Tordesillas. Nueva cita con las motos este fin de semana en esta concentración motera. En el escenario de la edición número 23 está ya Natalia. ¿Cómo ha empezado? ¿Con cuántos inscritos? Ya sabemos que ayer hubo hasta una boda civil. Ayer hubo esa boda civil.
empezando a llegar gente, porque además hoy es el día que más gente viene, pues porque muchos no vienen después de trabajar. Estoy aquí con el presidente, con Juan Carlos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿cuántas personas esperamos este año y qué ambiente esperamos para este año en Motauros? Bueno, esperamos tener las cifras de otros años, son 16.000 aproximadamente, y llegando a esas cifras, contentos. Si se supera, pues genial. Y bueno, el ambiente es bueno, muy bueno, ha salido el solillo, las carreteras han quedado limpias y es lo importante. Es verdad que nos está acompañando un poco el tiempo, ¿no? Que estábamos comentando nosotros antes del directo, hace muy bueno, así que podemos animar que todavía hay gente que puede llegar a venir, ¿no? Sí, por supuesto. Ayer llamaba muchísima gente que había cortes de carretera con nieve, pero ahora está todo limpio, el tiempo da fin de semana fantástico, así que animaros que esto va a toda vela. Pues a toda vela, con los motores rugiendo, Edu, este fin de semana va a ser muy motero aquí en Tordesillas. Bueno, pues tú también calienta motores. Luego te veremos, por cierto, en el informativo enseñarnos mejor el ambiente en Tordesillas, porque como siempre llegamos al final del programa. Ya Mucha sin suerte. tiempo. Como motos, como siempre. Aceleramos en la recta final, ¿eh, Pili? Eso es, a toda velocidad. Bueno, que nos vamos, que disfruten del fin de semana, que el lunes estamos aquí puntuales a partir de las 12:30 de la mañana. Así que lo pasen bien. Descansen, abríguense y hasta el lunes. Adiós. Adiós, hasta luego.